Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 6 de junio y vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 22 con el título Siguiendo el ejemplo de Cristo que se sujetó al sufrimiento en fe. En los últimos días hemos visto cómo Pedro exhorta a los cristianos a sujetarse a las autoridades, a los reyes, a los gobernadores, a los amos injustos, a los esposos incrédulos. Y seguimos con ese mismo tema de la sujeción, que debemos de someternos a Dios y a Cristo y aún al trato injusto que sufriremos en esta vida, sabiendo que al final todas las cosas serán sujetas a Cristo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 13. Dice la palabra de Dios así: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, en esta parte del pasaje de hoy se encuentra el versículo 15 y muchos cristianos citan el versículo 15 cuando hablan del tema de la apologética. ¿Qué es la apologética? Es presentar evidencias, pruebas, argumentos a favor del cristianismo. Pero hermanos, a mí me parece, viendo el contexto del versículo 15, que el punto principal no es tanto tener argumentos preparados, respuestas acerca de por qué es válida la fe cristiana, sino el punto es que si tú te sujetas a tu esposo incrédulo, te sujetas al maltrato de un patrón que a veces es abusivo, si tú te sujetas a los gobernantes y a los reyes, y la gente ve tu sujeción, se van a preguntar, hey, ¿por qué él se somete incondicionalmente a las personas? ¿Por qué ella es tan sujeta a las autoridades? Aún a pesar del trato injusto, del trato malo que él o ella recibe. Y por eso nos van a preguntar, si nosotros vivimos así, nos van a preguntar, hey, ¿por qué vives así? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? ¿Por qué vives así? Dice en el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, cuando vivimos de una forma contracultural, que va en contra de la corriente de este mundo y hay algo diferente en nosotros, las personas se van a preguntar, hey, ¿por qué eres así? ¿Por qué vives así? ¿Qué tipo de valores tienes? ¿Cuál es tu cosmovisión? Que tú no te enojas cuando la gente te trata mal. ¿Cómo puedes bendecir a tu esposo que no te trata con respeto y amor? ¿Cómo puedes seguir orando por él? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? Y aquí dice Pedro, quiero que ustedes como cristianos siempre estén preparados para compartir por qué. ¿Por qué lo hacen? Dice en el versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, algunos se dirán, no, usted está loco. Hey, mire, ella está loca, ¿cómo se va a sujetar al maltrato del patrón? ¿Por qué no se sale del trabajo? ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué sigue viviendo con ese hombre que no la valora?
que sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y aquí el ejemplo perfecto de la persona que sufrió toda injusticia y se sujetó a la voluntad de Dios Padre, aunque le iba a costar hasta su propia vida. El ejemplo perfecto es Jesús. Dice en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo que está diciendo Pedro aquí es que Cristo igual sufrió injusticia. Él, siendo el justo, murió por los injustos. Y él sufrió, él murió, pero Dios lo vindicó. Dios Padre lo glorificó. Ahora vamos a ver los versículos 19 al 20 que han causado mucha polémica y muchas interpretaciones distintas. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ok, no voy a pasar mucho tiempo tratando de explicar las diferentes interpretaciones porque son muchas, pero a mí me parece, hermanos, que la interpretación, vamos a decir que más bíblica, que encaja con lo que enseña el resto de la Biblia, es que aquí se está diciendo, no es que Jesús fue al infierno a predicar a aquellos que se habían perdido. Eso no se encuentra en la Biblia y va en contra de todo lo que enseña la Biblia. A mí me parece lo que está diciendo aquí es lo siguiente, que Jesús, a través de Noé, que fue el mensajero del Evangelio, predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Son aquellas personas en los tiempos de Noé que vivían presos a la carne. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y aquí se está diciendo que Jesucristo, a través de Noé, dio buen testimonio a pesar de la persecución que Noé sufrió, de la misma manera que los cristianos en los tiempos de Pedro estaban sufriendo persecución de la gran mayoría de la gente, ¿sí? Que Noé perseveró y predicó. Y porque él perseveró en fe, aún sufriendo la injusticia, Dios lo vindicó, Dios lo salvó. Y yo creo que lo que Pedro está diciendo aquí es, hermanos, vivimos en un mundo donde la gran mayoría de las personas van a ir en contra de Dios. Nosotros nunca podemos esperar ser la mayoría, seremos siempre la minoría como cristianos. Hay un remanente pequeño, un remanente fiel a Dios, pero que no somos muchos. Y sí, sufriremos el maltrato, sufriremos la humillación. Las personas se burlarán de nosotros como se burlaban de Noé y decían que él estaba loco. Pero perseveren, no se den por vencidos, no se rindan, porque vendrá la recompensa de Dios. Y solamente porque la gran mayoría piense de alguna forma, no necesariamente significa que ellos tengan la razón. De la misma manera que todas estas personas al final se perdieron y solamente 8 personas fueron salvadas por Dios. Aunque nosotros como cristianos somos la minoría aquí en este mundo, no dejemos de perseverar en fe, no dejemos de compartir el Evangelio, ¿sí? Y luego dice en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Empecemos con el versículo 21. Aquí se está comparando el bautismo cristiano con el diluvio. Pero pastor, ¿cómo puede ser? El diluvio fue un juicio de Dios contra la gente.
destruyó a las personas. ¿Cómo se va a comparar el diluvio con el bautismo, las aguas del bautismo? Y lo que Pedro está diciendo aquí es que las aguas en sí y el acto físico no es lo que salva, sino es la fe en Dios. De la misma manera que Noé confió en Dios y esas mismas aguas que juzgaron a los pecadores, esas aguas salvaron a Noé y a su familia. El bautismo es lo importante del bautismo no es el agua en sí, sino que es la fe que ponemos en Dios. Y por eso dice aquí, no quitando las inmundicias de la carne. No es un lavamiento físico, sino dice como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es nuestra fe en Dios, en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho, que nos purifica y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Y luego llegamos al versículo 22, hermanos, que para mí yo creo que es bastante clave. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús fue sujeto a la voluntad del Padre. Jesús se sometió. Y porque Él se sometió en fe y sufrió, Dios lo exaltó, Dios lo vindicó, y ahora que Dios lo ha exaltado, ahora todas las cosas están sujetas a Él. Si nos sujetamos a Dios, a Cristo en fe, somos siervos humildes y nos sujetamos, Dios en su tiempo nos exaltará. Y todas las cosas estarán sujetas a nosotros. Reinaremos juntamente con Cristo Jesús. Una de las palabras que Jesús siempre dijo fue: el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Yo creo que eso es lo que está diciendo el pasaje de hoy. Humíllanse juntamente con Cristo Jesús, como Él se humilló. Sujétanse como Cristo se sujetó y serán exaltados. Al final serán exaltados y todas las cosas serán sujetas a ustedes. El patrón que nos trata injustamente, quizá el esposo incrédulo que no quiere asistir a la iglesia, no solamente eso, se burla de nosotros por asistir a la iglesia. Si nosotros en amor, en fe nos sujetamos a Dios y los tratamos bien, con amor, con respeto, Dios nos exaltará en el tiempo debido, en su tiempo perfecto, y luego ellos serán sujetos a nosotros. Así que oremos para empezar el día de hoy, que sigamos el ejemplo de Jesús, sometiéndonos al sufrimiento injusto en fe como Jesús mismo se sujetó, para que en el tiempo de Dios seamos exaltados y glorificados juntamente con Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.